nosotros nos vamos rápidamente a hacer la primera entrevista del día porque veníamos hablando del femicidio de Úrsula con mucha preocupación y ya estamos en comunicación con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Estela Díaz, que tiene la amabilidad de atendernos y desde ya te pido disculpas porque sé que nos retrasamos un poquito, así que gracias por atendernos. Estela, Rocío Criado, Sebastián Cazón y Paula Sabatés, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Rocío, Sebastián, Paula. Bueno, acá estamos, como todos, con la enorme preocupación y conmovidos por el femicidio de Úrsula, que además registra, como todos los femicidios, el dolor de lo irreparable, pero además en este caso que hubo pedido de ayuda, que hubo denuncias previas y que no hubo la ponderación del riesgo que había existente, y bueno, y hoy estamos con este hecho lamentable que nos duele muchísimo y que además interpela, ¿no? Sin duda, las acciones del Estado. Sí, totalmente. Ayer leía un poco la publicación que hiciste, donde señalabas que el Estado sigue sin llegar en distintos sectores institucionales como debe ser. Y bueno, acá vemos distintas cuestiones que se dieron, ¿no? Por un lado en el ámbito del Poder Judicial, que no dio una respuesta correspondiente, después por una comisaría de la mujer que no atendió un fin de semana, ¿no? Como hay distintas cuestiones que componen este femicidio, pero ¿cuál es la mirada de ustedes y desde el Ministerio sobre lo que pasó y cómo puede ser que se hayan dado esas irregularidades y que no haya habido una respuesta a tiempo? Bueno, mira, nosotras tenemos un procedimiento de intervención que ya lo hemos hecho como una guía de actuación y es un decreto incluso del gobernador frente a cómo actuamos en los femicidios. Inmediatamente que tomamos conocimiento, ya actuamos por la vía que sea que se conoce el caso. Nuestros equipos desde el día de ayer, ni bien se supo la noticia, hay dos directoras, la directora de casos críticos y alto riesgo y otra directora y la responsable de coordinadora de la región allí mismo. Bueno, he estado en reunión con la mamá, en contacto con el papá, acompañando este proceso, yendo al Poder Judicial, a la Fiscalía, hablando con el Juzgado de Paz, con la comisaría, con el área local, reconstruyendo lo que pasó, porque acá me parece que lo que salta claramente a simple vista es que no se ponderó el altísimo riesgo que existía. A todas luces, cuando uno escuchaba el relato, lo que decía Úrsula, lo que decía su mamá, las amenazas, no solo a ella, a su papá y a su mamá, antecedentes de la expareja, una fiscalía que tiene por orden hace varios años, desde el año 2012, que debe investigarse en los casos de violencia de género los antecedentes, con un documento de identidad. Ellos sacan todas las denuncias previas y eso te da indicadores del riesgo. En estos casos, una perimetral, un botón antipánico que además ni se lo dan en el momento, no sirve. Ya sabemos en los casos de mucha peligrosidad que eso no sirve. Hay otras medidas a mano. Por ejemplo, ofrecerle un hogar integral, un hogar protegido. En la provincia de Buenos Aires tenemos una red de 58 hogares que están en red. Y yo estoy segura que Úrsula hubiese aceptado, porque ella tenía noción de la peligrosidad que vivía, de ir a un lugar de protección. No se le ofreció, no se ofreció poner una tobillera, detenerlo a una persona de tanto peligro. Bueno, una cantidad de cosas que muestran que no se está ponderando el riesgo en el que se estaba y es lo que nos lleva, bueno, al hecho que es irreparable y la verdad que esto insiste en el sentido de que tenemos que seguir reforzando todo lo que en ese sentido no funcionó y ahí hay Poder Judicial y por supuesto también la actuación de seguridad que se está investigando plenamente y las áreas que tienen que interactuar y dar los alertas. Nosotros tenemos un espacio de casos críticos y alto riesgo que actuó en más de 3.000 casos el año pasado. No paró hasta el momento en el que se cesaba con la situación de peligro. Bueno, lamentablemente no nos llegó esta situación y estamos, bueno, con el dolor, pero con la responsabilidad de seguir trabajando porque es mucho claramente lo que necesitamos que el Estado mejore para dar respuesta. En esto que vos decís porque hay medidas o recursos y políticas públicas que están en marcha, pero que no, o no están funcionando, o como decías vos recién, o no se están aplicando, porque bueno, sabemos un montón de casos de perimetral o de o botón antipánico que tampoco funcionan, pero vos recién marcabas otra política, ¿no? De llevarla tal vez a algún lugar.
¿Qué pasó acá o quién tiene que determinar eso? ¿Fue la justicia la que no supo dar la respuesta? Mira, esto se está investigando. Por eso te digo, además nuestros equipos enseguida, las abogadas del equipo de casos críticos están recorriendo y pidiendo todo el informe de todo lo que se hizo. A simple vista lo que surge es que la fiscalía que intervino no determinó, no vio el riesgo que acá había. Tiene elementos para hacerlo, tenemos la legislación para hacerlo, y sin embargo, ¿qué le planteó? Un botón antipánico que no se lo ponían en el momento. Y explicitan que hablaron con el femicida y le dijeron, mirá que vos vas a ser sancionado, como si no tuviera antecedentes de que no respetó perimetrales y de que ya había hecho acciones de riesgo. Era una persona policía, pero que estaba con licencia psiquiátrica, que le habían retirado el arma, no tenía el arma reglamentaria. Todas cuestiones que la fiscalía tendría que haber visto y no las vio para decir qué medida tomaba en resguardo de ella. Nosotros tenemos los dispositivos de las tobilleras duales, que son muchísimo más efectivos que los botones antipánicos, porque se le colocan al agresor, se lo monitorea a él y no se puede acercar 1000 metros. Si se acerca, inmediatamente se detecta y se lo puede parar sin que llegue a la mujer. Bueno, tampoco tuvieron en consideración este tipo de dispositivos que nuestra provincia, aunque no haya conveniado con el municipio, nosotras venimos garantizando que se entreguen los municipios en los casos que son de más riesgo. Digo, por eso aquí, además de esto, hay otra ponderación que también tiene que ver con el orden del cambio, del enfoque de los actores que intervienen, y qué mandata clara da o no da el Poder Judicial y las fiscalías en particular. Nosotros desde que empezamos la gestión venimos planteando que se deben crear una unidad centralizada que dirija la política criminal en violencia de género. Y esto debería ser procedimiento. También se desestima, ¿no? Muchas veces o se pone en duda la voz de la mujer que denuncia. Y hay veces que estas cosas están como sustrato de no dar las alertas en casos de tanto riesgo y peligrosidad, ¿no? Sí, y además es la mujer la que tiene que tomar un rol activo en esto, digo, ¿no? Como, digo, toma la denuncia, pero es ella la que tiene que hacerse el botón antipánico o ir a un centro, como que el foco sigue puesto, digamos, en la persona que denuncia, que tiene que reestructurar su vida y no tanto en el agresor. Vos recién mencionabas que se puede poner una tobillera, ¿no? En los agresores. Sí, además, digo, nosotros venimos trabajando fuerte en la línea de que el foco hay que ponerlo en los agresores, que hay que que pararlos a ellos. Había condiciones, si se hubiesen investigado los antecedentes para detenerlo. Y por lo menos garantizar todas las medidas, garantizar la tobillera, ponerla a ella en lugar de protección. Mira, en los femicidios hay un porcentaje elevadísimo, más del 70%, donde no hay denuncias previas. Y esto como Estado nos plantea desafíos para la intervención, pero cuando hubo denuncias, cuando hubo pedido de ayuda, ahí hay un Estado que no llegó de manera clara a salvar esa vida. Y la verdad que, bueno, interpela fuertemente que necesitamos que eso se modifique. Nosotros estamos ahora reuniéndonos con el Ministerio de Justicia, con seguridad. Vamos a dar aviso en el planteo claro, reiterar con fuerza que se debe mirar el proceso de la ruta crítica, de los altos riesgos, se debe informar a las áreas que atienden esto. Nuestra área atiende las 24 horas, ha atendido cantidad de casos, y bueno, necesitamos que se llegue ahí. Nosotros vamos a poner claramente, además, para que no tenga ninguna duda, que las tobilleras están a disposición. Nosotros tenemos ese dispositivo dual que es prioritario en la situación de riesgo, la red de refugios para el momento inmediato, ni siquiera por recursos. Mira, nosotros implementamos a través de las mesas locales intersectoriales el Fondo de Emergencia Especial. Hasta se puede en localidades pequeñas, ya tenés que pensar en que se traslade a otro lugar. Hay recursos en ese fondo para eso, o sea que hay dispositivos que se vienen desarrollando. No deberíamos estar hablando de este femicidio si esos dispositivos se hubiesen cumplido como corresponde. Bueno, vamos a mirar de fondo y está bastante claro que falló.
Es complejísima nuestra provincia, 135 municipios, el Poder Judicial, un poder que tiene autonomía también en la intervención, con el que venimos dialogando en la mesa interpoderes, pero sabemos que muchas veces los cambios en la actitud frente a la violencia de género son complejos, llevan tiempo, pero está en la vida de las personas de por medio que tenemos que proteger, cuidar y defender, ¿no? Estela, ¿cómo te va? Paula Sabatés te saluda, buen día. Quería detenerme, bueno, vos mencionabas hace un rato, y es un dato de muy público conocimiento, que el femicida era un policía, más allá de que ahora estuviera con licencia, los detalles del caso, y quería poner el foco en eso porque recién leíamos con Rocío algunas estadísticas que vinculan los femicidios, la cantidad de femicidios que efectivamente se dan a manos de efectivos o ex efectivos de fuerzas de seguridad. Primero preguntarte eso, qué mirada tienen sobre la formación y la complicidad de las fuerzas de seguridad, y además poner el foco también en lo que pasó después, ¿no? La represión al entorno de Úrsula, que a mí eso me parece, además de una locura, me parece gravísimo, y quería saber si también están poniendo el ojo ahí, ¿no? En lo que pasó después. Sí, mira, allá en Rojas está, además de los equipos del Ministerio de las Mujeres, los equipos de asistencia a la víctima del Ministerio de Justicia, también derechos humanos por el tema de violencia institucional, porque se está averiguando ya, digamos, en el momento qué ocurrió. Es tremenda esa situación. Veíamos esa jovencita con el ojo golpeado por un perdigón, además cuando se veían las imágenes de que se le tiró para golpearla sin nada, sin ninguna escena que amerite ningún tipo de explicación de que se haya hecho eso. Seguridad, según se comunicó, ha separado a todos los a ver, te estamos perdiendo, si quizás puedes moverte. Ahí está. A ver. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, te decía que Seguridad está haciendo una investigación y ha separado a los policías que participaron de esa represión y está yendo también derechos humanos desde el tema de violencia institucional para tomar todas las denuncias del caso, pero además nosotras venimos trabajando con el área de asuntos internos y la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, porque nos preocupa especialmente cómo se trabaja en todos los procedimientos en seguridad, porque tenemos comisarías que han actuado y te dicen las personas muy bien, y tenemos otras que son exactamente lo contrario. Así que venimos trabajando en ese proceso. Bueno, nuestra provincia es inmensa, es enorme la tarea, lo hemos tenido que hacer este año en contexto de pandemia, lo cual ha hecho de enorme complejidad y con un ministerio en proceso de construcción, pero la verdad que entendemos que hoy no se trata de legislación, lo que se trata es que se cumplan todos los procedimientos y que la perspectiva de género, algo en el que hemos venido formando todo el año desde la ley Micaela y las alertas tempranas y las actuaciones en estos temas, son indispensables y urgentes, ¿no? Estela, otra pregunta. Vos recién decías Ministerio en Formación, por supuesto, son tanto el Nacional como el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia son bastante nuevos. Sin embargo, notarás que cada vez que se dan casos así, bueno, ayer fue muy evidente, hay como bueno, mucha bronca, si se quiere, o desconfianza con estos organismos, con estas carteras. Quería preguntarte por eso, por la expectativa que a lo mejor tiene la sociedad respecto a estos ministerios y qué efectivamente pueden hacer frente a estos casos. No sé si entendés la pregunta, pero... Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que también me parece que en algunos casos esto responde obviamente al enojo, a la indignación, y es absolutamente entendible esto. Ahora, después, esperar que se va a terminar porque creaste el ministerio al año o al mes o no va a haber más femicidios, es una mirada absolutamente simplista de la sociedad y de la complejidad del fenómeno del femicidio, a donde ahí hay que también dar cuenta de que en el más del 70% de los casos no hubo ni denuncia previa. Entonces, claramente que nos ocupa. Ahora imaginar que porque hay ministerio de manera mágica va a desaparecer un fenómeno de violencia estructural como es la de violencia de género en la sociedad, la verdad que yo puedo entender, respetar
escuchar esos enojos, pero viste, es como que digas que disolvamos el Poder Judicial, ¿no? Entonces, digamos, bueno, listo, claro que creemos que tiene enormes falencias y necesitamos cambios en muchísimos sentidos. Pero a nadie se le ocurre. A mí me parece que también hay un componente de gente que nunca quiso que haya ministerio, que se enoje de esa manera con un ministerio creado que está abordando estos temas con profundidad. Estela, te hago la última y te agradezco por el tiempo. Vos un poco planteabas esta cuestión de que todavía falta y que hay que en ciertas cuestiones cambiar el foco. Te quería preguntar en particular sobre estas dos fallas que vemos, por un lado, en la justicia y por otro lado, en la fuerza de seguridad. En este caso, como decía Poli, fue el femicida un efectivo de la bonaerense, pero tenés esta situación de que no se explica por qué, por ejemplo, fue el fin de semana a la comisaría de la mujer a denunciar y no la atendieron, y después la complicidad, digo, donde uno tiene que ir a denunciar, terminan amparando al femicida y no a la persona que va a denunciar, ¿no? Digamos, en ese escenario, y también teníamos la información de que una de las amigas de Úrsula no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría, no sé si porque es menor o digamos si eso está habilitado o no, pero ante ese escenario, ¿qué se puede pensar? ¿Son las capacitaciones una idea o no? Mira, nosotras en realidad lo que apuntamos en violencia de género es que cada vez más recurramos a servicios y equipos que atiendan en las áreas de género de los municipios, en las áreas sociales, en los apoyos que hace nuestro propio ministerio, esto que yo te decía, que tenemos la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo, que actuamos en toda la provincia, para que sea complementario, en tal caso la actuación de seguridad o de la justicia sea complementario y no el único recurso, porque la mirada de la violencia de género es una mirada compleja, y cuando una persona empieza a hacer una denuncia, recién inicia un proceso cuando se acerca a un servicio. Así que nosotras, es más, tenemos programas que están trabajando en fortalecer en todos los municipios que haya equipos interdisciplinarios de atención, que haya equipos que trabajen con los agresores, otro tema que no se hacía nada. Bueno, nos parece que ese es el punto también, empezar cada vez más a que haya muchos otros lugares donde se trabaje y se atienda la violencia de género, y no solo el Poder Judicial o Seguridad, que son lugares a donde además sabemos que lo vamos a necesitar denuncias, pero sabemos que ahí es una institución patriarcal, difícil frente a los cambios, mucho más que otros sectores, así que me parece que pasa por ahí, ¿no? Porque se fortalezcan las redes de atención en las áreas de municipios, que esas áreas, miren, nosotros llegamos como ministerio y había municipios que ni tenían área de género. Bueno, este año se han creado en casi todos los lugares, se han rejerarquizado en otras, estamos poniendo recursos en la provincia con el plan Comunidades sin Violencia para que haya equipos de atención. Creo que va por ese lado. Claro que es un proceso, claro que lleva tiempo, bueno, y además, reitero, ¿no? Este año nos tocó atender a la emergencia en el contexto de pandemia, bueno, todo lo que atendió el Estado estuvo volcado a pandemia. Creo que este año vamos a poder seguir profundizando este camino y que esto, ¿no? Que quien denunció, quien pidió ayuda, quien dio las alertas que son prioridad, tengan la respuesta. Esta es la prioridad. Estela Díaz, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un beso grande. Un beso grande. Buenos días. Buenos días. Pasaba la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, en Crónica Anunciada.